¿Por qué Jesús oró a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchos han hecho cuando leemos los evangelios. Vemos a Jesús frecuentemente retirándose para orar, por ejemplo. En el libro de Lucas se nos informa, pero Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, versículo 16. Si Jesús es Dios, no está entablando una conversación consigo mismo. Es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar las profundidades de la humanidad de Jesús y su naturaleza divina. Hay un Dios que eternamente existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que haya tres dioses, sino un Dios en tres personas. Así como el agua puede ser hielo líquido o vapor y seguir siendo agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y sigue siendo un Dios. Pero el ayudador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Juan 14, versículo 26. Aquí Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta, pero enviada por el Padre y actuando en nombre de Jesús, mostrando la unidad y roles distintos dentro de la Trinidad. Ahora, dentro de este entendimiento surge una pregunta que ha confundido a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta va al corazón del ministerio terrenal de Jesús y su misión. Jesús, totalmente Dios y totalmente hombre, pasaba tiempo en oración. Vamos a examinar cómo sus oraciones revelan su relación con el Padre, cumplen su rol en la tierra y nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Únete a nosotros mientras buscamos entender la bella complejidad de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras propias vidas espirituales. La naturaleza de Jesús es alguien extraordinario y único, porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios. Él puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como milagros especiales y rescatar personas de manera única. Pero Él también es 100% humano. Él sintió hambre, dolor y murió. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona común pasando por todo lo que pasamos, excepto que Él nunca hizo nada malo. Creemos en esto porque ayuda a entender cómo Jesús podía hacer cosas increíbles, pero también sabe lo que es ser una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe. Es comprendiendo tanto su divinidad como su humanidad, que Él realizó a través de su vida, muerte y resurrección, el propósito de las oraciones de Jesús, modelo para la humanidad. Jesús nos mostró la mejor manera de hablar y vivir con Dios: dependencia del Padre. Jesús vivió de una manera que nos mostró que Él no hacía nada por su propia voluntad. Él dijo: de cierto, os digo, el Hijo por sí mismo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace también lo hace el Hijo. Igualmente Juan 5, versículo 19. Esto significa que Jesús esperaba que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa. Es como un niño que observa y aprende de los padres, y no intenta hacer las cosas solo. Y cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, poco antes de ser llevado y crucificado, Jesús oró intensamente. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Esto muestra que confiaba más en el plan de Dios que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo. Otro propósito de las oraciones de Jesús era enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos. Los discípulos un día le pidieron que les enseñara a orar. Él dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, pues también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Lucas 11, versículos 1 a 4.
En esta simple oración conocida como la oración del Señor Jesús, mostró que orar es hablar con Dios. Sobre todo decir que su nombre es especial, pedir lo que necesitamos, pedir perdón por los errores que cometemos y pedir ayuda para vivir correctamente de esta manera. Las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo vivir cerca de Dios, hablar con Él, sobre todo, y confiar en Él, con nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús era la expresión de emoción y necesidad humanas. Jesús nos mostró que experimentaba emociones humanas y necesidades al igual que cualquiera de nosotros. Aquí hay algunas maneras en que expresó esos rasgos muy humanos. Sufrimiento y angustia en un jardín llamado Getsemaní, que es como un parque tranquilo lleno de olivos. Jesús sintió una tristeza muy profunda, el tipo que sientes cuando tu corazón está tan pesado que es difícil de llevar la Biblia. Dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, que quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, versículo 38. Imagina a Jesús, conocido por curar y ayudar a otros, ahora abrumado con una tristeza tan profunda que dijo que casi podría matarlo. Él caminó un poco más adentro del jardín, cayó de rostro en oración a Dios y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, versículo 39. Esta copa de la que hablaba era como un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que hacer morir en la cruz. No quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Búsqueda de fuerza y orientación en otra parte de la Biblia. Lucas 6, versículos 12 a 13. Muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice: en aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en adiós. Y cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles, antes de tomar una gran decisión, eligiendo a sus 12 amigos más cercanos, que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas. Jesús pasó toda la noche hablando con Dios. No fue solo una charla rápida, sino horas, pidiendo ayuda y orientación al orar toda la noche. Jesús mostró que él también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró al conectarse profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que sentía emociones profundas y tenía necesidades como cualquier otra persona. Él sintió tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien para nosotros hacer lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o grandes decisiones, cumpliendo la justicia humana, viviendo la vida humana perfecta, que no podemos. Al sumergirnos en las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda la justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios su Padre, algo que encontramos difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con clamor ferviente y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado, debido a su sumisión reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Hebreos 5, versículos 7 a 8. Así es como Jesús, aún siendo hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que padeció. Sus oraciones no eran solo susurros en el silencio, sino ruegos apasionados, llenos de lágrimas reales. Sin embargo, siempre obedeció, sin importar el costo. Filipenses 2, versículo 8. Agrega otra capa a esto, al decir: y hallado en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir. Una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, fue una sumisión constante a la voluntad de Dios.
incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable acerca de la vida de Jesús es que era totalmente humano, como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa, porque hizo algo extraordinario por nosotros, donde fallamos en ser justos. Su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si Él hubiera hecho el examen de la vida y anotado 100% en nombre de la humanidad. Entonces, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta fuera colocada en nuestro registro. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente, sin cometer un solo error para nosotros. Eso es imposible. Podemos mezclar los ingredientes incorrectos, o medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que deberíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si la hubiéramos hecho nosotros mismos. Al entender la obediencia y sumisión perfectas de Jesús, podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece a través de la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, la oración no era solo algo que por deber religioso o como una exhibición pública, era natural y esencial, como respirar una línea de vida para su Padre. Mantener comunión con el Padre para Jesús. La oración era sobre permanecer conectado. Era como el vínculo inquebrantable entre un niño y un padre, aun siendo hijo de Dios. Aún hablaba con Dios, mostrándonos que dependía de esa conexión para fortaleza y orientación. Esto nos dice algo poderoso sobre la oración. No es sobre pedir cosas, es sobre mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después del bautismo de Jesús. Y sucedió que cuando Jesús también fue bautizado y oraba, el cielo se abrió. Lucas 3, versículo 21. En ese momento, el propio cielo pareció abrirse, afirmando esa relación profunda. Jesús estaba en constante contacto con su Padre, y fue durante esas conversaciones que sucede algunas cosas increíbles. Decisiones fueron tomadas, fuerza fue dada y amor fue compartido. Un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. La oración también era un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, aun siendo Dios, expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Juan 11, versículos 41 a 42. El agradecimiento no era para mostrar. Era el Hijo hablando con el Padre, confiado de que era escuchado. Un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra el corazón de la oración. Es sobre confianza. Cuando oramos, estamos entrando en ese círculo de amor y confianza que existe desde antes, desde el tiempo. Estamos diciendo a Dios: dependo de ti, confío en ti, así como Jesús lo hizo. Por último, la oración era como Jesús abrazaba completamente ser humano. La encarnación es una palabra elegante para Dios haciéndose hombre en Jesús. Esto no era solo Dios vistiendo un traje humano. Él se convirtió totalmente en uno de nosotros. Y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos. Necesitamos ayuda. Necesitamos a Dios. Jesús mostró esto cuando la vida se puso difícil. Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente perturbado por lo que estaba a punto de enfrentar. La muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Aquí estaba luchando, mostrando que está bien llevar nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrando que en última instancia la oración
Es sobre decir: Dios, confío en tu camino más que en el mío. Por lo tanto, la oración en la vida de Jesús era su manera de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios y viviendo plenamente su vida humana, con todos sus altibajos. Cuando oramos, estamos siguiendo los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humano. Así como Jesús lo hizo, papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros específicamente. En el libro de Juan 17 versículos 9 a 23, encontramos un momento realmente conmovedor cuando Jesús, llamado Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluye no solo a los discípulos con Él en ese momento, sino también a todos nosotros que algún día creeríamos en Él. Ora por su protección, su alegría, su unidad, y para que sean santificados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: yo oro por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado porque son tuyos. Juan 17, versículo 9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores, sabía los desafíos que enfrentarían en el mundo y pidió a Dios que cuidara de ellos, pero no se detiene ahí también. Ora por todas las personas que creen en Él, a través del mensaje de los discípulos. No estoy orando solo por ellos. También oro por aquellos que creerán en mí, a través de su mensaje. Juan 17, versículo 20. Esto significa que Jesús pensó en cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo, pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos trabajando juntos en amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo capítulo 2, versículo, recibimos una explicación clara de un gran trabajo que Jesús tiene. Dice: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús. Primera Timoteo 2, versículo 5. Ahora un mediador es como un puente, o alguien que se encuentra en el medio para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas antes de Jesús. Las personas estaban separadas de Dios debido a sus errores o pecados. Jesús vino a llenar ese vacío, vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene poder sobre el pecado y la muerte al hacerlo. Se convirtió en el único mediador entre nosotros y Dios. Cuando cometemos errores o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios, en nuestro nombre. Es como si estuviera diciendo: cuidé de esta persona, Padre, pagué el precio por sus errores. Esto es algo increíble, porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos hacerlo en nombre de Jesús, y Él hablará por nosotros, asegurando que permanezcamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, Jesús se preocupa profundamente por nosotros y habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Y como nuestro mediador es León, por la cual podemos tener una relación personal con Dios, se encuentra en el medio, asegurando que a pesar de nuestras fallas, aún podamos estar cerca de Dios. Oración como un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de encuentro, decreto, donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluido el gran trabajo que Él tiene para nosotros. Es donde obtenemos fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros, elegir a los amigos adecuados para ayudarnos e incluso hacer cosas asombrosas que muestran a todos lo grande que es Dios. Fortalecimiento para tareas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sientes como si te estuviera lloviendo en la frente. Así es como se sintió Jesús en una noche. Sabía que tenía que enfrentar algo extremadamente difícil. Entonces, ¿qué hizo? No trató de ser valiente por sí mismo. Oró, y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerza. La Biblia nos dice esto en Lucas 2, versículo 43, diciendo: y le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo. Esto nos muestra que cuando tenemos grandes tareas que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús. Y Dios puede enviarnos ayuda al igual que un entrenador.
dando una charla motivacional a un jugador que está a punto de marcar el gol de la victoria. Elección de discípulos. Ahora elegir a tu equipo es de suma importancia. ¿Quieres amigos que estén contigo en la alegría y en la tristeza? Jesús tenía una decisión importante que tomar al elegir a sus discípulos. Estos eran los hombres que continuarían su trabajo después de que él se fuera, así que no eligió a cualquiera. Pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos lo cuenta en Lucas 6, versículos 12 a 13. Y aconteció que, en aquellos días él salió al monte para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando amaneció, llamó a sus discípulos, y eligió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. Toda la noche de Jesús con Dios fue su manera de asegurarse de que tenía el equipo adecuado. Cuando enfrentamos grandes decisiones, como elegir a nuestros amigos o formar un equipo, podemos presionar el botón de pausa y hablar con Dios al respecto, al igual que lo hizo Jesús, glorificar al Padre a través de milagros. Entonces, hay momentos en los que necesitas que algo grandioso suceda como un milagro en la vida real. Cuando Jesús estaba a punto de traer a su amigo Lázaro de vuelta de entre los muertos, no, simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios. Agradeció a Dios por siempre escucharlo como un hijo que da un grito de alegría a su padre por siempre estar allí. Esto es lo que dijo en Juan 11, versículos 41 a 42. Entonces quitaron la piedra de donde estaba el muerto. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por la multitud que está alrededor para que crean que tú me enviaste. Jesús nos mostró que incluso cuando estamos a punto de hacer algo asombroso, no se trata de mostrar nuestras habilidades, sino de mostrar la bondad y el amor de Dios. Habló con Dios primero para dejar en claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Entonces la oración no se trata solo de pedir cosas, se trata de prepararnos para hacer cosas grandiosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas asombrosas que Él hace a través de nosotros. Es como una línea directa de superpoder, que siempre está abierta, sin importar lo que suceda en nuestra búsqueda, para comprender por qué Jesús, que fue reconocido como Dios, oró a Dios. Hemos descubierto algunos puntos vitales. Vamos a recapitular. En primer lugar, hemos tocado la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta naturaleza dual es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, versículos 6 a 8. En segundo lugar, hemos explorado el concepto de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10, versículo 30. Ahora la importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios, incluso frente a los desafíos. Sus oraciones, como la que hizo en el jardín de Getsemaní: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42, muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de sumisión, de redimir a la humanidad. Además, la oración de Jesús sirvió como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes pidiendo unidad y protección. Juan 17, versículos 20 a 23. Esto refleja su papel como intercesor y revela la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invito a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5, versículo 16. Si Jesús, el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, cuyo más nosotros, sus seguidores, debemos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es solo un ritual a seguir, es una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podemos depositar nuestras cargas y encontrar guía y consuelo en los momentos de tranquilidad y contemplación. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el misterio de Jesús buscando a Dios? Esta reflexión
Es un viaje que nos lleva al corazón de la relación entre Jesús y el Padre en los Evangelios. Vemos muchas veces a Jesús alejarse de las multitudes de los discípulos y del bullicio diario para hablar con Dios. En cada una de estas ocasiones, no está simplemente cumpliendo un ritual, está demostrando una necesidad profunda y personal de conexión con el Padre. Este aspecto de la vida de Jesús nos invita a considerar nuestra propia práctica de la oración. A menudo nos sentimos abrumados por las demandas de la vida, las expectativas de los demás, e incluso nuestras propias inseguridades. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que sin importar cuán ocupados o desocupados estemos, siempre hay espacio y necesidad de comunión con Dios. La vida de oración de Jesús también nos muestra la importancia de la intercesión. Él no solo oraba por sí mismo, sino que también interceda por otros, incluyendo a sus discípulos y a todos los que vendrían a creer en Él. Esto nos desafía a considerar cómo podemos orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. La intercesión nos lleva más allá de nuestras preocupaciones personales y nos conecta con el corazón compasivo de Dios por toda la humanidad. En última instancia, la oración es un medio de alinearnos con la voluntad de Dios y buscar su dirección en nuestras vidas. Jesús, en su oración en el jardín de Getsemaní, nos enseñó a someternos a la voluntad de Dios. Incluso cuando enfrentamos momentos de prueba y sufrimiento, a veces nuestras propias voluntades pueden estar en conflicto con lo que Dios quiere para nosotros, y la oración nos ayuda a encontrar esa alineación necesaria. En resumen, la vida de oración de Jesús es un modelo para nosotros. Sus seguidores nos muestra la importancia de buscar momentos de tranquilidad y conexión con Dios en medio de las demandas de la vida. Nos recuerda que Dios es un Padre amoroso, que está dispuesto a escucharnos y responder. Nos desafía a orar, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, y a interceder por las necesidades del mundo. Y nos enseña a someternos a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría y amor. Entonces, cuando nos preguntemos por qué Jesús, siendo Dios, oraba a Dios, recordemos que su oración era mucho más que una conversación. Era un acto de amor, confianza y sumisión a la voluntad del Padre. Nos invitaba a experimentar la relación íntima con Dios y a encontrar en la oración un refugio de paz, dirección y fortaleza en nuestras vidas, que podamos seguir el ejemplo de Jesús y cultivar una vida de oración que nos conecte más profundamente con Dios y nos guíe en nuestro camino.